La modalidad, primero que nada, buenas tardes. Para quienes no nos conocen, somos del Sanatorio Argentino. Yo soy el doctor Gastón Jofré, jefe de servicio de neonatología de esta institución. Junto al doctor Fernando Ramela, llevamos la coordinación del servicio de neo. En esta oportunidad, ya estas son las terceras jornadas, de las cuales, bueno, por cuestiones más que obvias, las pensamos hacer en forma virtual en este año que nos toca. Y siempre hemos tenido la gran participación y colaboración de grandes amigos como el doctor Gastón Pérez, Javier Meritano, el doctor Gonzalo Mariani, que cuando se hizo presencial nos acompañaron en todo este tipo de capacitaciones y jornadas que hemos hecho. Estas son las jornadas que son virtuales de neonatología organizadas por el servicio por el Sanatorio Argentino, la maternidad Ramón Sardá y el Hospital Público Descentralizado Dr. Guillermo Rawson de la provincia de San Juan, que nos acompaña también el jefe de servicio de neonatología del Hospital Público, Dr. Guillermo Rawson, Dr. Oscar Marconi y el Dr. Rodolfo Gil. La modalidad es de 4 viernes consecutivos, comenzando desde el día de hoy, con la participación del doctor Javier Meritano. Para quienes no tienen el grato placer de conocerlo, o sea, es un excelente colaborador, docente por excelencia, práctico, claro, coordinador médico de neonatología del Hospital Militar, magíster en epidemiología, gestión y políticas públicas, instructor de RCP de la Sociedad Argentina de Pediatría y miembro de la Maternidad Sardá. No sé, Fernando, si querés agregar algo más. No, un placer, Javier, compartir nuevamente estas jornadas virtuales, esta nueva modalidad. Decirte que tenés la sala llena escuchándote, hay muchos participantes, no solo de esta provincia, sino de otras provincias donde nosotros nos hemos invitado a otros colegas. Así que bueno, un placer escucharte en esta etapa tan sensible del minuto de oro, que nos vas a poder deleitar. También contamos con la presencia en este momento del doctor Oscar Marconi. No sé, Oscar, si querés aportar algo. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer poder estar con ustedes, compartir este momento. Gracias por la invitación y un gran saludo a Javier. Realmente, bueno, poder escucharlo y poder disfrutar de esta charla. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, para más o menos tener conocimiento del desarrollo de estas jornadas, el próximo viernes la disertación estará a cargo del doctor Ricardo Nieto, Seguridad de Paciente Neonatal. El día 18 de junio, la doctora Constanza Soto Conti, Primera Hora de Vida. 25 de junio, el doctor Gastón Pérez, Sala de Partos, Ventilación y Reanimación. Y el viernes 2 de julio, con la presencia de la doctora Sandra Machado, en el tema encefalopatía hipóxico-isquémica. Javier, te hago anfitrión, hospedador, para que aprendamos mucho sobre el manejo inicial respiratorio en los recién nacidos. Un placer, Javier. Gracias, un gusto estar con ustedes. Obviamente es mucho más amigable y divertido estar acá y compartir las posjornadas con amigos y tan buenos anfitriones como nos han demostrado ser. Mi idea es un poco tener una base de algunos tips en el manejo inicial del estrés respiratorio y después poder conversar y tratar de sacarnos las dudas y compartir experiencias, que de eso se trata en general estos encuentros, compartir experiencias sobre nuestros pacientes. Vamos a compartir pantalla. Bueno, si me escuchan, la idea, bueno, de esta primera charla inicial es hablar un poco de síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Básicamente voy a tratar de hablar de todos, un poco más que nada, centrarme en nuestros recién nacidos prematuros, que son
los que generalmente presentan en general este tipo de dificultad respiratoria, y dejar, en tu caso, para otro momento o para las consultas posteriores, los chicos de término y sus patologías más específicas. Obviamente, la dificultad respiratoria recién nacido puede ser cualquiera de estas cosas que nosotros conocemos, ¿sí? Desde una enfermedad menialina, pasando por neumonías, síndrome de aspiración meconial, testimias transitorias, alteraciones que tienen que ver con malformaciones como son la hernia diafragmática o la patología quizás más grave del recién nacido de término y cercano al término, que son que son las hipertensiones pulmonares persistentes. En general, la mayoría de estas enfermedades se encuentran en las primeras horas y tienen como características clínicas el aumento de la frecuencia respiratoria, la cianosis, el quejido respiratorio, que casi es un signo patognomónico de la dificultad respiratoria de los recién nacidos, y el compromiso de la oxigenación manifestado por hipoxemia. Este cuadrito que parece tan simpático en realidad representa una visión generalizada de que uno espera cuando en sala de parto se encuentra con alguna dificultad respiratoria y empieza a pensar específicamente en el aparato respiratorio, porque hay un montón de otras patologías que no son propiamente de comienzo respiratorio o de insuficiencia respiratoria, pero que involucran y pueden llevar a la insuficiencia respiratoria, como puede ser una esofagititis, una cardiopatía, etcétera, etcétera. Si bien nosotros sabemos que los recién nacidos prematuros tienen un componente de dificultad respiratoria inicial, si bien el manejo inicial, digamos, es muy importante, lo que más importa es que cualquier cosa que nosotros hacemos desde el manejo inicial, inclusive desde el manejo prenatal, impacta en las morbilidades. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, la mayoría de las cosas que nosotros hacemos en el tratamiento y en el seguimiento de los recién nacidos, desde la sala de partos hasta el alta, tienen que ver con su futuro. Y su futuro tiene que ver con cuántas morbilidades ese recién nacido atraviesa nuestra unidad. Y la morbilidad respiratoria por excelencia es la displasia broncopulmonar. Como pueden ver en publicaciones de Estados Unidos, está en una publicación de la Vermont Oxford, la displasia broncopulmonar es un problema importante, tanto es así que a pesar de que la sobrevida de los recién nacidos cada vez es mayor a menores edades gestacionales, la displasia broncopulmonar se ha mantenido, inclusive ha aumentado en muchas de estas unidades. Pero hay algo que sí es importante, y es que el tratamiento y los avances en el enfoque de cómo manejar el distrés respiratorio ha mejorado mucho la sobrevida por distrés en los pacientes prematuros. Tanto es así, como pueden observar en esta publicación del 2016, que la mortalidad por distrés ha caído, ¿sí? en este grupo etario de menor de 1 kilo específicamente, ha caído a niveles mucho más bajos que hace 30, 40 años atrás. O sea, si bien acá hay como un corte importante, porque en 1980 es cuando aparece el surfactante, un gran hito en la neonatología argentina, en la neonatología mundial. Después también las distintas técnicas, los distintos avances, la ventilación invasiva optimizada, la nutrición, todo lo que implica el tratamiento del estrés de una forma mucho más integral, ha disminuido la mortalidad por estrés. Y empiezan a aparecer, obviamente, otros factores de riesgo para mortalidad. Y otra cosa que también hemos aprendido en los últimos años es que cuanto menos invasivos, cuanto más conservadores, cuanto más suaves, más gentiles seamos en cuidar los pulmones de los recién nacidos, le va mejor. Y también se demuestra ya en publicaciones bastante antiguas que las horas de ventilación mecánica en los distintos grupos de peso ha disminuido notoriamente, con lo cual probablemente también tenga un impacto en el futuro de la función pulmonar y en el futuro
las futuras morbilidades en los recién nacidos. Obviamente, cuando hablamos de displasia ventricopulmonar, que es un tema mucho más amplio, no vamos a referirnos específicamente a este tema hoy, una de las cosas donde uno empieza a pensar en cómo mejorar los resultados de esta patología multifactorial tiene que ver con la ventilación mecánica, con el oxígeno por toxicidad, o sea, cuánto corticoide le damos a estos chicos antes de nacer, obviamente qué hacemos con el surfactante, qué hacemos con nutrición, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay un rol muy importante, no único, pero sí muy importante, de cómo tratamos el estrés como para tratar de disminuir, siempre pensando en disminuir la injuria pulmonar y disminuir la morbilidad por displasia ventricopulmonar. Esta es una evolución de nuestros recién nacidos menores a 1500 gramos, digamos, para saber más o menos cómo se trata, cuántos recién nacidos tenemos por año y cómo ha sido en los últimos años nuestro abordaje. Nuestros recién nacidos menores a 1500 gramos tienen una alta incidencia de estrés respiratorio, un promedio cercano al 90%, con una incidencia regular de corticoides, porque si bien estamos alrededor del 80 y por arriba del 80%, estos corticoides, corticoides prenatales, se toman como con una sola dosis. Cuando hablamos de dosis completa, que en realidad es el tratamiento que uno desearía en nuestra unidad, y en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no estamos llegando al 70%. Esto está sacado a la base en Ecosur, específicamente en nuestro hospital. Y bueno, una sola dosis, estamos cercano al 80%, pero todavía en que respecta a tener un ciclo completo de corticoides, que en los países con más control prenatal, mejor acceso a la salud, está cerca del 90%, todavía estamos en un déficit importante. Y nuestros recién nacidos, que tienen dificultad respiratoria en un promedio importante, ingresan en algún momento a ventilación mecánica, mediana de ventilación mecánica, nuestra unidad era de 6 días hace 2015 y ha bajado a 4 días en el 2019. Probablemente esto tenga que ver con las nuevas técnicas de administración de surfactante y el uso más cuidadoso y optimizado de ventilación no invasiva, tanto así que los días de CPAP pasaron de 5 a 7 en 5 años. Esto, digamos, se debe a que hemos implementado normas y guías y hemos tratado de optimizar nuestras guías desde el momento de la recepción, y hemos tratado de que durante todos los días de nuestra semana hospitalaria sigamos una línea de conducta. Sabemos que es difícil, pero es el objetivo de cuando uno tiene guías y cuando uno hace consensos, la idea es de poder hacer esto. Nuestra displasia ventricopulmonar ha ido aumentando, ¿sí? Tanto así que hemos tenido un 16%, y probablemente tenga que ver con que en los últimos años la sobrevida de los recién nacidos más pequeños ha ido aumentando también en nuestro hospital. Estos pequeños prematuros que nos nacen, menores probablemente a 1,5 kg, y probablemente los que tengan chicos menores de 1 kg saben que son los que más predisposición tienen solamente por el hecho de ser más pequeños, tienen distintas características que hacen que su pulmón y su vía aérea tienda a tener, digamos, una complejidad que no distinta a la del recién nacido de término. Todos sabemos que al intentar cerrar la glotis, mantener un volumen nacional de aspiración y no colapsarse, generan quejido, que ese quejido es una marca importante en el seguimiento de nuestros recién nacidos. Si nosotros podemos optimizar la ventilación desde sala de parto, probablemente podamos disminuir el quejido, podamos mejorar la capacidad funcional, podamos reclutar más alveolo y prevenir las atelectasias, y con el poco surfactante que tienen, redistribuyéndolo mejor, podamos prevenir la intubación. Sabemos que el colapso pulmonar genera daño, esto genera exudado proteico, que inhibe el surfactante y hace que estos pacientes requieran ventilación invasiva, requieran surfactante y ya empiecen con
un outcome desfavorable con el solo hecho de estar ventilados, que produce, como todos sabemos, injuria pulmonar. El objetivo inicial del manejo del distrés respiratorio es proporcionar intervenciones que maximicen la supervivencia y que minimicen los efectos adversos potenciales. La idea es que sobrevivan cada vez más chicos y que las morbilidades sean cada vez menos. Alan Shorter ya decía en el 2006 que el único consenso sobre ventilación recién nacido es que a igualdad de condiciones, evitar la ventilación mecánica es la mejor manera de prevenir el daño pulmonar. O sea que nosotros sabemos que la ventilación mecánica, en cualquiera de sus formas, por más que nosotros hayamos optimizado, hayamos mejorado mucho la calidad de cómo estamos ventilando a nuestros recién nacidos, es una forma más desventajosa de tratar el estrés respiratorio del recién nacido que la ventilación no invasiva y todas sus modalidades que han surgido en este último tiempo. También, obviamente, digamos, hay conductas que no tienen que ver específicamente con el tratamiento del estrés, pero que sí tienen un impacto muy importante en el manejo del estrés respiratorio, que son todas las acciones en conjunto que tienen que hacer los distintos hospitales, los distintos servicios, inclusive la planificación de salud de una ciudad, una provincia y una nación. Los recién nacidos prematuros tienen que nacer en centros especializados, tiene que haber una regionalización efectiva donde los centros de tercer nivel reciban a estos chicos que tienen un alto riesgo desde el momento de nacimiento. Tiene que haber un acceso muy fácil a que nuestras embarazadas con APP puedan acceder a corticoides prenatales para aumentar el número de maduración pulmonar, que en Argentina todavía en algunos lugares muy bajos, que puedan acceder a normas donde podamos usar neuroprotección. Sabemos que la neuroprotección está más comprobado que hace que nuestros recién nacidos tengan mejor evolución neurológica, y servicios obstetrizas capacitados para tratar de darle antibióticos hidrocolíticos para aumentar o estirar todo lo que se pueda la permanencia del recién nacido dentro de la panza de la mamá, para permitir, entre otras cosas, una acción completa de los corticoides. Obviamente, como dice la tabla número 2 del consenso en nuestro país, hay algunas contraindicaciones para la inyección de la amenaza de parto prematuro que no siempre permiten que nuestro recién nacido tenga todo completo, o sea, tenga los corticoides prenatales, neuroprotección y nazca el horario y como uno quisiera. Pero bueno, digamos, hay medidas prenatales que son sumamente importantes y son muy complementarias a las medidas postnatales. Otra de las cosas, digamos, que también tiene que ver con el tratamiento del estrés respiratorio son qué pasa desde el momento del nacimiento. Las medidas generales, como el clampeo oportuno del cordón umbilical, digamos, nosotros sabemos que a los recién nacidos prematuros debemos tratar de que el clampeo sea por lo menos tenga 30 segundos. Esto hace que estos recién nacidos reciban un volumen placentario que estabiliza su hemodinamia, disminuye la posibilidad de hemorragia intracerebral y a largo plazo mejora el neurodesarrollo. El manejo de la termorregulación es fundamental en los recién nacidos prematuros. Hay muchos estudios que hablan que los recién nacidos prematuros que llegan con menos de 36 grados a la unidad tienen más chances de morirse que los recién nacidos que llegan en un rango térmico que quisiéramos tener, entre 36,3 y 37. Tenemos que evitar desde el momento de nacimiento fenómenos de hipoxia y hiperoxia. Hay que seguir las normas de reanimación en cuanto a los niveles de FiO2 y a los objetivos de saturación. Sabemos que, digamos, darle oxígeno y que sobresaturen, esto va a dar mucho más Gastón, pero no hay ninguna duda que es uno de los fundamentos claves en la recepción. Usar CPAP muy precoz, ¿sí? Con reanimador en T, con bolsa inflable con PEP, usar mezcla de gases en el traslado. Por eso uno de los objetivos que uno tendría que tener es que estos recién nacidos nazcan en centros donde uno pueda ofrecerle el mejor tratamiento según las normas actuales, digamos, porque tener mezcla de gases en sala de partos y después llevarlo desde sala de recepción hasta la unidad con FiO2 al 100% está más que comprobado que genera daño por estrés oxidativo. Y también, digamos, tener algunas
algunas estrategias pensadas para recién nacidos menores a 28 semanas cuyas madres no reciben surfactante, que son varones y que en la estabilización inicial de sala de partos por hipóxia, por dificultad respiratoria, requieren intubación. Uno podría plantearse que este pequeño grupo de recién nacidos podría recibir para mejorar, optimizar el tratamiento surfactante en la sala de parto, con lo cual uno tendría que tenerlo pensado y tener que tener surfactante en sala de parto para este pequeño grupo, donde la intubación en sala de parto podría beneficiarse seguida de surfactante rápidamente. Bueno, más que claro que lo que hacemos en la sala de partos tiene muchos efectos. Una de las cosas que también uno tiene que empezar a pensar, y que creo que ahora que estamos trabajando en la pandemia nos ha hecho pensar en el tema de los filtros y todo, bueno, una de las cosas que cada vez se sabe más es acondicionar los gases inspirados desde el momento de la reanimación. Hay filtros humidificadores, ¿sí?, que lo que hacen son filtros microscópicos, que lo que hacen es tomar la humedad de la inspiración y expiración del recién nacido, y eso lo usa para conservar el calor y humidificar la vía aérea, disminuyendo el daño de la ventilación sin humedad. Estos son los distintos trabajos que demuestran que cuanto la temperatura del recién nacido es más baja, la morbilidad y la mortalidad es mayor, y esto es como nosotros tenemos que intervenir rápidamente, ya que la compliance del recién nacido y la resistencia del recién nacido empiezan a cambiar apenas minutos después del nacimiento, con lo cual nuestra intervención, cuanto más precoz se hace, más beneficio tiene sobre ese pulmón que podamos, digamos, mejorar la capacidad racional, tratar de reclutar mayor cantidad de alvéolos, evitando el colapso y probablemente evitando muchas veces la ventilación mecánica. Sin duda que no hay nada más desafiante que recibir un recién nacido con una temperatura extrema, que requiere de medidas múltiples para optimizar el tratamiento. Como podrán observar, está cubierto con una bolsa, está con un radiador en pieza en T, y probablemente tengamos que estar en una sala con una temperatura entre 24 y 28 grados, y ir preparando una incubadora para traslado, donde tenga la posibilidad de seguir recibiendo ventilación no invasiva y mezcla de gases durante todo el traslado, y pueda llegar a una unidad que esté preparada con una incubadora, y que esa incubadora, si ese cico pesa menos de 1 kilo y tiene menos de 21 semanas, podamos ofrecer una incubadora con humedad y tengamos preparados todos los elementos para seguir, ¿sí?, administrando CPAP o PEP y poder evitar que este pulmón se reclute y se colapse. Esto es lo que podemos ver en nuestras unidades, distintos tipos de gravedades de nuestros pulmones, de nuestra membrana. Antes lo usábamos como un parámetro para clasificar la dialina. Hoy realmente, si bien los pulmones donde no se distingue corazón de pulmones, sabemos que una enfermedad de dialina grave, tratamos de no llegar a este tipo de placas, sino a hacer tratamientos mucho más agresivos y, digamos, anticiparnos a que esto no se produzca. Antes que nada, digamos, la estrategia inicial es la ventilación no invasiva de primera elección en todos los recién nacidos con respiraciones espontáneas. A esta estrategia inicial se le ha sumado en los últimos tiempos el surfactante de rescate temprano, que después vamos a hablar, por métodos no invasivos. Está más que demostrado que el uso de CPAP, el uso de PEP temprano, disminuye los requerimientos de RM, disminuye el uso de surfactante, y en los recién nacidos que salen de ventilación mecánica disminuye el riesgo de reintubación. La administración de PEP en el recién nacido debe ser mediante cualquier instrumento que dé PEP. ¿Sí? La mayoría de los trabajos demuestran que mientras demos PEP, puede ser con un respirador, con un elemento como el CPAP burbuja, o con cualquier
interfase que no es PET. Mientras nosotros podamos asegurar una PET de inicio, que generalmente está entre 5 y 6 centímetros de agua, y nuestra relación ha sido empiece a reclutar sus alvéolos, probablemente los beneficios van a ser marcados. Y lo que más se usa y lo que está comprobado que entrega mejor PET son las piezas nasales cortas, los tipo Hudson o estos instrumentos más nuevos que son las máscaras nasales. Murray también decía hace bastante tiempo que probablemente el CPAP, o sea, la presión positiva al final de la respiración, proporciona una distensión de los pulmones durante la aspiración y es uno de los tratamientos más eficaces en la medicina neonatal. Hay que remontarse a 1970, 1971, donde empiezan a aparecer las primeras publicaciones donde el CPAP era muy beneficioso en el tratamiento de distrés respiratorio, si bien estamos hablando de la era presurfactante y donde no había corticoides, fue uno de los primeros instrumentos para tratar el distrés respiratorio y en los últimos años se ha ido perfeccionando, se ha ido optimizando esta ventilación y se ha ido proporcionando de una forma cada vez más precoz, con lo cual estos beneficios son cada vez más notorios. Este es un análisis de Cochrane, donde compara presión de distensión continua, o sea, CPAP para el tratamiento, comparado con lo que eran los estándares de cuidado habituales, o sea, el halo o otras medidas donde no utilizaban PEP, y cuando se comparaba el ingreso a ventilación mecánica, obviamente el CPAP tenía una alta protección en los pacientes con respecto a no ofrecerle presión positiva. Cuando se comparaba lo mismo, pero donde el grupo control recibía ventilación mecánica y se comparaban los gases y las transferencias a unidades de cuidados intensivos, también el CPAP tenía más beneficios. Y con algo tan sensible como la mortalidad, ofrecer el CPAP a nuestros pacientes versus estándares que no impliquen presión positiva, disminuyen la mortalidad. O sea que el CPAP tiene muchos efectos beneficiosos, pero también hay que saber que hay pacientes que no responden al CPAP, donde probablemente tenga que ver con la edad gestacional, la madurez. Este es un trabajo publicado por Lagarde en Australia, donde a medida que disminuye la edad gestacional, aumentan los pacientes que están ventilados, ¿sí? Y el fracaso del CPAP está asociado a mayor mortalidad, mayor desplazo y mayor hospitalización prolongada, que probablemente tenga que ver con la edad gestacional de los pacientes que ingresan a la ventilación mecánica. Hay algunos trabajos que inclusive nos permiten predecir cuáles son los factores de riesgo para que nosotros estemos atentos que la ventilación masiva o el CPAP pueden fracasar. Uno es la edad gestacional. Cuanto más chico la edad gestacional, el peso, digamos, mayor probabilidad de fracaso. El nacimiento por cesárea y el aumento de requerimientos de oxígeno en las primeras horas. Hay estos trabajos, como este está publicado en el 2005, que hablan de la edad gestacional, de la ventilación con presión positiva en sala de parto, del ASO-BREAS por arriba de 180 y de tener un distrés grave en la radiografía, ¿sí? Estas son las posibilidades que van aumentando, de edad gestacional, ingresan en la sala de parto, hasta llegar 6 veces más riesgos de tener fracaso de CPAP que chicos que tienen una placa que demuestran un distrés grave. Esto en pacientes menores a 30 semanas. La otra gran pata, sin duda, del tratamiento del distrés es el surfactante. La recomendación es el uso precoz en recién nacidos menores de 32 semanas que se encuentran en CPAP y presenten distrés de nacimiento. ¿Cuál es la técnica ideal? Si es a través del surfactante mínimamente invasivo, a través de intubación, administración de surfactante, extubación, o a través de un tubo endotraqueal y de ventilación mecánica. Creo que eso se ha ido avanzando en los últimos años y creo que a medida que nos vayamos entrenando en técnicas mínimamente invasivas, la discusión va a estar cada vez más hacia cuanto menos intubemos a nuestros pacientes,
probablemente mejor le vaya. Y otra cosa de lo que sí está más que comprobado, y que después podemos ver en algunos artículos, es si nuestro paciente requiere surfactante de intubación, volver rápidamente a CPAP post-ARM para disminuir el riesgo de intubación. Ya está más demostrado, hay más de 40 metaanálisis y más de 1000 participantes que han recibido cualquier tipo de surfactantes en cualquier momento, y esto ha disminuido en un 40% la mortalidad, ha disminuido entre un 50 y 60% los de escape de aires y un 20% el outcome de muerte o displasia. O sea que, sin duda, que esta droga, que es casi exclusiva del uso neonatal, tuvo un gran impacto en nuestros recién nacidos y ha sido uno de los grandes éxitos en el aumento de la sobrevida de nuestros recién nacidos cuando son muy pequeños. En general, ¿cuáles son las prácticas actuales para administrar surfactante? La práctica más habitual, por ahí más difundida, es el carácter precoz en recién nacidos prematuros que ingresan a ventilación mecánica. En algunos centros usan las prácticas de profilaxis en recién nacidos que habíamos nombrado antes, muy pequeños, menores a 28 semanas, con factores de riesgo que eran no tener corticoides prenatales, ser varón y necesitar intubación en sala de partos. Este pequeño grupo por ahí se beneficiaría con un surfactante muy precoz en sala de partos. Y recientes prácticas hablan de surfactante más precoz, tipo INSURE, ELISA, o inclusive hay algunos estudios que hablan de nebulización, que por ahí es la forma menormente invasiva, pero todavía es en la etapa de investigación. Específicamente sobre el surfactante a través de técnicas mínimamente invasivas, cada vez hay más estudios, esto ha sido muy estudiado, sobre todo en Europa, en muchas publicaciones, donde se reportan cada vez mejores resultados cuando se utiliza la técnica de administrar surfactante por métodos no invasivos o mínimamente invasivos, ¿sí? Y han surgido a través de Dagarville y a través de distintos referentes como Goupil, muchas recomendaciones de que probablemente esta técnica nos permita disminuir la ventilación mecánica, los días de ventilación mecánica, y tenga impacto en las morbilidades a largo plazo. Tanto es así que estas son las distintas formas de administrar, porque esto ha surgido en distintos lados y distintos métodos. Puede ser a través de una sonda nasogástrica, a través de un catéter umbilical, nosotros lo hacemos a través de un catéter umbilical, o como tienen ya muchos centros, específicamente un catéter para ventilar surfactante que se llama LISA-CAT. En general, los dos grandes métodos que se distinguen son el Colón y el Hobart. Algunos describen, digamos, la utilización de estos catéteres con pinza McGill, y muchos de los otros lo hacen directamente con la utilización directa a través de la laringoscopía y sin usar pinza McGill. Nosotros hacemos este tipo de método para administrar surfactante con un catéter umbilical número 5, y lo hacemos directamente sin pins. Esto es un estudio que salió recientemente, es un metaanálisis de Cochrane, publicado hace muy poco, donde la mayoría de los estudios muestran que administrar surfactante a través de un catéter, en comparación con administrar a través de un tubo, se asocia con menor riesgo de muerte y displasia, menor intubación en las primeras 72 horas, menor incidencia de complicaciones y mortalidad hospitalaria, y una tasa similar de efectos adversos comparado con la administración a través de un tubo endotraqueal. Los datos sugieren que el tratamiento con surfactante a través de un catéter es preferible que con un tubo endotraqueal. Todavía quedan estudiar qué pasa con los grupos más chicos y cuál es el rol de la sedación. Todavía también faltan estudios que comparen, y hay uno en marcha muy grande, que es el Optimis, con el grupo de Dagarville, que comparen en realidad qué pasa entre la administración de surfactante invasivo en comparación no con tubo, sino a través del método INSURE, ¿sí? Que es intubación, surfactante y extubación. Porque en este metaanálisis hay un poco de mezcla, donde también hay muchos de esto de entrenamiento habitual de tubo y ventilación mecánica. Pero bueno, este es un camino que muchos centros en Argentina cada vez
han optado por hacerlo. El primer centro que empezó con esta técnica fue el de Mario Barco en Salta, que ya tiene muchísimos años de experiencia. Nosotros ya también tenemos varios años de experiencia y hicimos un trabajo también donde comparamos qué pasa si damos surfactante por un catéter versus hacerlo por la técnica Insure, y no tuvimos diferencias entre los grupos ni en las complicaciones. Entonces nuestro servicio opta por dar la primera dosis de surfactante a través de esta técnica. ¿Cuáles son las indicaciones que en general utilizamos y que utiliza la biografía? Es en cualquier recién nacido que requiera intubación. En estos pacientes, todos los pacientes, independientemente de la FIO2, reciben surfactante. En los recién nacidos que en ventilación no invasiva requieran FIO2 mayor a 30%, o sea, un paciente que está en CPAP, que viene a salir de parto CPAP, lo ponemos en CPAP en la unidad, y si en algún momento de su evolución requiere más del 30%, para administrar un surfactante, y si el paciente recibió una dosis o ya está en ventilación mecánica y requiere FIO2 más de 40% y presenta más de 7, cualquiera de los dos, independiente de uno del otro, le damos otra dosis de surfactante. Obviamente, las técnicas de ventilación invasiva, de ventilación de surfactante, obviamente pueden fallar, y vamos a recurrir a la ventilación invasiva, que se da en estos casos de ventilación inefectiva, de apnea, de hipoxemia grave, cuando el recién nacido requiere más del 40% para asegurar más del 38%, luego de haber recibido surfactante en CPAP por método no invasivo, o cuando tiene hipercapnia con acidosis respiratoria, pH menor a 720, 725 y CO2 en las primeras 48 o 72 horas de vida mayor a 55. En estos casos es cuando decidimos que nuestro paciente debe ingresar en ventilación mecánica. Y dentro de las estrategias ventilatorias que uno puede ofrecerle, obviamente ya nadie duda que la ventilación sincronizada es lo que hay que ofrecer a nuestros pacientes. Esto permite un mayor acople del respirador, menor uso de analgesia, más rápido weaning. Hay varias estrategias, uno puede ponerlo en SMB con presión soporte, en asistido controlada, usar alguna forma de volumen y objetivo con asistido controlada o con SMB, y también tener siempre presente que nuestros pacientes que tengan un distrés severo o que tengan escape de aires pueden ser beneficiados con la ventilación de alta frecuencia. Esto es una revisión del 2017 de qué pasa si uno compara la estrategia de bebés ventilados con volumen TIDA versus objetivo por presión limitada, o sea, y en general también la tendencia es que los modos con volumen TIDA tienen menores tasas de muerte y displasia, menor incidencia de neumotórax y menor incidencia de hipocamia. En general, los pacientes ventilados con volúmenes TIDA objetivo, con volumen objetivo garantizado, depende del respirador que tengamos, tienen menor duración de la ventilación en comparación con los respirantes ventilados por modo de presión, y todavía hace falta más estudios para identificar qué modos se asocian mejor al volumen TIDA, si es asistido controlada, si es SMB con presión soporte, y qué pasa con los resultados a largo plazo con el desarrollo neurológico y otras estrategias para mejorar los volúmenes TIDA. Todos sabemos que para ventilar por volumen necesitamos tener, más allá del conocimiento del respirador, necesitamos tener los respiradores que tengan sensores de flujo, que podamos mantener los sensores de flujo, que todo nuestro equipo, los médicos, los enfermeros, los kinesiólogos, estén convencidos que el método que estamos usando, la elección que hicimos, es la que más le conviene al paciente. No tiene ningún sentido, digamos, que alguien ponga a un paciente a ventilar por volumen a la mañana y a la tarde, porque no está convencido, porque no conoce el método, lo pasemos a SMB y a la mañana siguiente lo pasemos a asistido controlada. En realidad, cualquiera de los modos bien pensados y bien usados, probablemente, si homogeneizamos las prácticas, sea mejor que si hacemos prácticas irregulares. Yo creo que tarde o temprano los respiradores van a ir mejorando, van a ir optimizando su forma de entregar volumen, mejorando
la resiliencia, entre comillas, de los sensores de flujo tan sensibles y tan costosos, y la ventilación de acá a unos años va a ir encaminándose a que estos pacientes puedan manejar su propia presión con un volumen estable, lo que esto nos permitiría hacer un manto winning y rápidamente poder pasarlos a ventilación no invasiva. Y si lo vamos a pasar a ventilación no invasiva, también está este metaanálisis donde dice que si nosotros vamos a pensar en ventilar a nuestros pacientes, por cada paciente que nosotros no ventilemos, en realidad el número necesario de tratar es bastante alto. Por cada 25 recién nacidos que nosotros los tenemos en ventilación no invasiva, probablemente nos ahorremos una displasia. Como dije al principio, la ventilación mecánica, la ventilación no invasiva y el uso de distintas estrategias de sala de partos son una medida de tratamiento del estrés, ¿sí? También tenemos que optimizar el uso de cafeína, después podemos discutir si la cafeína es profilaxis o no profilaxis, pero sin duda que en algunos pacientes es muy beneficioso que la reciban. No hay ninguna duda que la nutrición parenteral y enteral de forma precoz y agresiva hace que estos pacientes tengan mejor desarrollo pulmonar. Tenemos que empezar a pensar en otras medidas como la pseudoanalgesia, que si nuestros pacientes requieren ventilación mecánica, es decir, requieren intubación, probablemente tengamos que tener una estrategia de darle una analgesia, una sedación previa a este procedimiento que produce tanto desconfort. Inclusive ya hay algunas publicaciones que el paciente que recibe en surfactante mínimamente invasivo se debería pensar en qué sedación dar. Hay algunos trabajos con muy pocos pacientes que hablan de fentanilo bajas dosis, de propofol o de Precedex, que tiene en muy bajas dosis para evitar que no haya efecto de depresión respiratoria. Y otra de las cosas que también uno podría pensar es, bueno, ¿qué pasa si los pacientes permanecen largo tiempo en ventilación mecánica? ¿Qué rol tienen los corticoides para tratar de facilitar la activación? El famoso DART, de examinación a baja dosis, para tratar de sacar a estos pacientes luego de las 2 semanas de vida, porque sabemos que la dexametasona tiene un efecto perjudicial en el neurodesarrollo de nuestros prematuros, y cuanto más precoz se administre, probablemente el efecto sea más perjudicial. Lo que sí, digamos, es interesante que hay cada vez más guías y cada vez más recomendaciones de cómo tratar a nuestros pacientes. El Ministerio tiene las propias, ha sacado una guía de recomendación en la Argentina, están las guías europeas en 2019. Nosotros hicimos unas guías basadas también en las del Ministerio y las distintas guías que hay, con lo cual, digamos, si uno quisiera en su servicio adoptar unas guías, seguirlas, adaptarlas, porque muchas veces algunas de las guías que uno lee son muy buenas, pero en la realidad nuestra hay algunas cosas que son muy difíciles de practicar. Entonces, bueno, uno puede adaptar la mejor evidencia que tiene a su mejor realidad y darle eso a nuestros pacientes. Nosotros hicimos unas guías en 2016-17 y las actualizamos hace poco. El resumen de nuestras guías es que nuestros pacientes de menor de 32 semanas son 1.500 gramos, empiezan con PEP muy precoz desde sala de recepción para una saturación ideal entre 88 y 95, y si nuestro paciente requiere FiO2 más del 30%, estando con CPAP de 6, le administramos invasivo, y después de esto hacemos una placa, hacemos estado ácido base y damos cafeína, y haciendo que ese paciente quede en ventilación no invasiva. Vamos monitorizando su FiO2 y su dificultad respiratoria, y si este paciente requiere más del 40% de FiO2 y tiene un estado base con acidosis respiratoria, ingresa a ventilación mecánica. O sea, damos una sola dosis
del surfactante por método mínimamente invasivo, después le ingresamos ventilación mecánica. Una vez que le ingresamos ventilación mecánica, le damos la segunda dosis de surfactante. Y por recomendación y por consenso, tratamos de ventilar a la mayoría de nuestros pacientes por volumen. A veces se puede, a veces no se puede. Si no se ventilan por volumen en el momento de la intubación, se trata de mantener un volumen entre 4 y 5 litros por kilo. Si lo ventilamos por volumen, en general lo hacemos con asistido controlada y le damos la dosis correspondiente con esta fibra y esta masa. Y planteamos rápidamente pasarlo a ventilación no invasiva, apenas los parámetros respiratorios, gasométricos y de FiO2 nos permitan. ¿Sí? Si por alguna intercurrencia o por lo que sea, este paciente ingresa al respirador y es ventilado en otro modo que no sea volumen, ya sea CNV o asistido controlada, probablemente el objetivo volumen lo sigamos manteniendo, o sea, porque cuando uno ventila siempre piensa en el volumen, independientemente del método que esté usando, y en algún momento, probablemente una vez que esté estabilizado todo y podamos lograr que entregue ese volumen, lo pasaremos a un modo de volumen. ¿Sí? Estas guías son, las guías europeas son muy buenas, son del 2019, donde tiene todas las partes donde uno puede pensar desde lo prenatal, desde la sala de partos, hasta, digamos, lo que pasa en la unidad. Y habla específicamente también de centros con experiencia en el manejo del estrés, o sea, de la regionalización, de los corticoides prenatales, ¿sí? del sulfato de magnesio en menores de 32 semanas y las drogas antipolíticas, de la estabilización inicial, apenas el bebé respira, ¿sí? Y el uso de oxígeno a través de blender y mezcla para darle a los recién nacidos la FiO2 necesaria para la saturación necesaria. Y también recomienda con una fuerte evidencia administrar surfactante a través de mecanismos mínimamente invasivos, ¿sí? En los pacientes que respiren espontáneamente y que tienen CPAP y que requieren FiO2 más de 0,3 con PEP de 6. O sea que, digamos, hay varios lugares, hay varios centros donde ya la evidencia y las normas se han generalizado y los europeos han marcado mucha tendencia en el optimizar el uso de PEP desde muy precoz y utilizar métodos no invasivos de surfactante. Y también en el desarrollo de su guía, ¿sí? Sin ninguna duda, habla de que los pacientes que están ventilados, el mejor método para usar, con una evidencia muy fuerte, sería aquellos que usan volumen objetivo como método para la ventilación. ¿Sí? Entonces, hay varios tips que uno puede ir tomando y adaptándolo de lugares que tienen alta experiencia y alta sobrevida, con muy baja movilidad, como son estos centros de Europa o los centros de Australia o muchos de Estados Unidos. La Academia Americana de Pediatría también, ¿sí? Habla de uso del CPAP inmediatamente después de nacer y darle rápidamente surfactante tratando de que esté muy poco, actuarlo rápidamente, que esté muy poco en ventilación. O sea que las tendencias, digamos, de la mayoría de las recomendaciones son a utilizar, optimizar las estrategias que todos contamos, porque CPAP, PEP y alguna forma de administración de ventilación no invasiva contamos todos, y la administración de surfactante tiene que ser precoz y pensando siempre en todos los pacientes que están ventilados, los tenemos que rápidamente extubar. Y terminando, ¿qué sabemos hoy? Que no vamos a intubar de rutina, que vamos a usar CPAP temprano desde la sala de recepción, que si necesitamos surfactante siempre es mejor darlo tempranamente, que hoy podemos pensar en muchas de nuestras unidades en evaluar técnicas menos invasivas de administración de surfactante, que si vamos a ventilar hay que evitar el colotrauma, y que para eso la ventilación con objetivo de volumen
es una herramienta alternativa y es una herramienta que uno tendría que empezar a estudiar y a tratar de implementar, y que rápidamente tenemos que hacer un muy precoz a ventilación invasiva. Está más que claro que en los centros donde se intuban menos, ¿sí? Esto es intubación en sala de partos, hay menos displasia pulmonar. Fíjense en la relación directa con intubación y displasia. Cuanto más intubamos en sala de partos, probablemente más displasia tengamos. Que en los centros donde los pacientes permanecen más tiempo ventilados, ¿sí? Hay posibilidades de hacer displasia pulmonar. Si uno está ventilado entre 24 horas y 7 días, tiene 2.4 más riesgo de hacer displasia pulmonar, y si uno está ventilado más de 7 días, tiene hasta 15 veces más en promedio de hacer displasia pulmonar. Y que los días de ventilación mecánica, la duración de la ventilación mecánica, como lo dice el trabajo hecho en el hospital italiano, tienen también impacto, o sea que cuanto más permanecen en ventilación mecánica, más riesgo de hacer displasia pulmonar. O sea, pensar que cuando ponemos un paciente en respirador, lo que tenemos que hacer es rápidamente tratar de sacarlo. Bueno, les agradezco haberme escuchado y espero la próxima vez, después de la charla, ir para esos lugares tan lindos que tiene San Juan. Podemos, si quieren, o si hay algunas preguntas, podemos ir viendo qué dudas han surgido. Bueno, muchas gracias, Javier, por tu impecable disertación, como cada vez que sos partícipe de nuestra jornada. Así que bueno, queda abierta las preguntas para quienes quieran hacerlas. Fernando. No, en mi caso, Javier, una reflexión y pregunta a la vez. Es un poco lo que vos decías, digamos, nosotros siempre nos hemos regido, siempre, o hemos actualizado el consenso europeo y tratamos de ir en ese camino, que es bastante similar a la diapo que presentaste vos de lo que hacen en la maternidad. Y me da la impresión de que, bueno, que los máximos fracasos somos nosotros mismos, nuestros pensamientos y nuestros paradigmas, digamos. Porque nos cuesta muchísimo, por ejemplo, a médicos, enfermeras y kinesiólogos aceptar la técnica lisa, y bueno, y por ahí son más excusas que razones fundadas, digamos. En general, bueno, porque nunca lo usé, porque nunca lo hice, y como que nos quedamos ahí. Y en ese punto me parece que es muy importante, como vos bien decías, los flujogramas, digamos. Bueno, este es el camino y este es el modo de actuar para todo el equipo. Por ahí también nos olvidamos de las enfermeras, y son las fanáticas o las contrarias que nos inclinan la balanza de determinadas acciones, porque nos convencen a hacer determinadas tareas, y por ahí eso me parece que es para trabajar en equipo. Y la pregunta concreta, la técnica lisa, es si me podés describir por ahí durante la administración de surfactante con el método no invasivo, si por ahí se ven desaturaciones o descompensaciones, ¿cuál es la manera de solucionarlo? Darle más PIP, de ponerle en BNI en tiempo transitorio, bueno, no lo sé, y ahí va la pregunta. Sí, nosotros, digamos, cuando uno va a leer técnica mínimamente invasiva, hay varias, digamos, varios descriptos, inclusive hay algunos que lo sacaban que le hacen la meditación de surfactante sin tenerlo con soporte no invasivo. Nosotros habíamos estudiado bastante, y para ser sinceros y tener honestidad intelectual, nosotros le copiamos el método a Mario del Barco porque nos parecía el mejor método para administrar surfactante, porque fue el pionero en Argentina, sin dudas. Y lo que hacemos es, estando en ventilación en CPAP, le subimos, cuando vamos a realizar la laringoscopía directa, le subimos 2 puntos la PEP. O sea, si el chico está con 5 va a 7, si está con 6 va a 8, porque cuando vas a hacer la laringoscopía directa va a perder PEP, evidentemente. Y utilizamos un catéter umbilical número 5, probamos con distintos catéteres inclusive. Los más chiquitos, que vendrían a ser un poco por ahí menos invasivos, se doblan mucho y es más difícil hacer la intubación selectiva con el catéter. Probamos con el 5. Hay LISA, en Argentina ya llegaron unas muestras de LISACAT, que es un catéter semirrígido que es
lo ideal, pero todavía no están comercializadas. Pero con el catéter 5 usamos de referencia los números para dejarlo fijado en boca como si fuera un tubo endotraqueal y administramos surfactante de forma en un vuelo continuo de aproximadamente 1 minuto. Mientras administramos surfactante, un segundo operador para asegurarnos, digamos, no somos desconfiados. Si uno no lo intuba, no le cree a que lo intuba, entonces, si le está haciendo lisa, lo que hacemos es aspirar la sonda orogástrica para asegurarnos que el surfactante no está pasando al estómago. ¿Sí? Entonces, para asegurar una doble aseguración. El que pone el catéter dice, yo vi que pasó, pero bueno, también hacemos eso, que es como lo aprendimos de Mario. Lo que sí es verdad que, y está descrito en distintas publicaciones, es que hay algunas veces algunos efectos indeseables. El más común y el que por ahí menos nos preocupa, sobre todo porque nosotros en Argentina no usamos el surfactante como el Curocer, que tiene en poco volumen mucho más concentración, es que regurgite algo de surfactante en la boca. Eso puede pasar, o que inclusive algo aspiremos de la sonda, muy poquito. En general eso no nos preocupa ni nos genera ninguna parar el procedimiento ni nada, y los chicos responden muy bien. Y algunos pacientes requieren aumento de la FiO2, porque con la laringoscopía a veces hacen episodios de hipoxia y hasta bradicardia, pero en realidad hemos tenido a través de los años, como todo, ¿no? Cuando uno empieza a hacer alguna técnica, hemos tenido una curva de aprendizaje bastante rápido, y hoy por hoy yo diría que la mayoría de los médicos del hospital tienen una técnica avanzada en esto, y probablemente si uno divide en menos de 10 años, más de 10 años, los más juniors manejan muchísimo más la técnica que los que somos menos juniors, pero bueno, también tiene que ver con la práctica, de que con la intubación, todo, que ellos están cada vez más familiarizados con esta técnica. Bueno, nosotros somos de cafeína pre-COVID y profilaxis. Y no lo usamos en sala de partos, pero sí lo usamos en las primeras horas, apenas llega a la unidad del paciente, que tiene menor de 32 semanas. Estamos en, digamos, probablemente haya un grupo de pacientes, porque en general los canadienses, los europeos, inclusive los estadounidenses, tienen el uso de cafeína y se preocupan mucho por los prematuros menores de 29 semanas, digamos. Inclusive las redes neonatales hacen comparaciones con chicos menores a 30 semanas. Probablemente como nuestra sobrevida y nuestro problema todavía sea un poquito más alto, y nuestra preocupación es en los menores de 1500 y 32 semanas, haya un grupo de pacientes de bajo peso, pero que son más grandes de edad gestacional, que le estaríamos dando cafeína sin que lo necesiten. Pero sí lo damos como indicación a todo recién nacido que tiene soporte ventilatorio, ya sea invasivo o no invasivo, en las primeras horas de vida le damos cafeína. Hay una pregunta de Sergio Molina que dice: ¿siempre que intubamos en sala de parto se debe hacer surfactante en sala de recepción o se debe hacer preferentemente al llegar a la unidad? Es una buena pregunta. En realidad, digamos, si uno pudiera hacer surfactante dándolo con una placa para que sepa que el tubo está bien colocado y va a ser una estrategia, digamos, programada, donde uno sabe que ese surfactante se va a distribuir homogéneamente, sería lo ideal, digamos. Lo que dicen las recomendaciones y lo que dice la evidencia es que hay un pequeño porcentaje de chicos que se ventilan en sala de parto, que tienen son menores de 28 semanas, varones, y que no han recibido corticoides, que probablemente se beneficien con el uso muy precoz del surfactante y darlo en sala de parto, con el riesgo, ¿sí?, que implica dar surfactante con un tubo endotraqueal sin tener el control radiológico. O sea, hay que estar muy seguro que lo estamos ventilando, digamos, de forma similar en los dos pulmones. Porque no lo hacemos muy frecuentemente, pero las veces que lo hemos hecho en sala de parto son 20 y pico pacientes, y también ha pasado que
el surfactante se ha ido selectivamente hacia un pulmón porque el tubo estaba un poco más metido, con lo cual después también dificulta la ventilación de ese paciente porque está ventilando dos pulmones diferentes, ¿no? Y la pregunta de Diego, que ya que tal lo saludo como siempre, no hace falta un acceso venoso para dar surfactante en sala de parto. Hace falta que el chico tenga tubo y que esté compensado, obviamente. María Angélica pregunta qué corticoide usamos. Nosotros usamos el DAR. El DAR, que es el corticoide a muy bajas dosis durante 10 días. Lo que sí estamos convencidos de que cuando uno pone el corticoide sabiendo que el corticoide no tiene algún efecto más allá, independientemente de que sean bajas dosis, más allá de las 2 semanas, sabemos que tiene efecto adverso neurológicamente. Si uno le pone el corticoide, tiene que estar convencido de extubado. Entonces, cuando le ponemos el corticoide a baja dosis, al tercer o cuarto día, que empezamos a bajar los parámetros respiratorios, lo sacamos del respirador. Si ese paciente en el transcurso de los 3, 4, 5 días agrava su cuadro pulmonar, se le agrega alguna infección y no lo vamos a extubar, le retiramos el corticoide. No sé cómo estamos, Gastón, Fer. Bueno, no, nada. A modo de cierre, yo creo ya, Gastón, no sé qué pensás vos. Bueno, recién me quedé sin batería y no me dejó conectarme. Más de 100 participantes. He tenido, si bien la virtualidad, digamos, no nos podemos tomar unos vinos, pero tiene esto de bastante federal. Lo hemos escuchado al doctor del Barco, compañeros míos de residencia de Córdoba. La verdad que felicitaciones, Javier, por la presentación. Bueno, y el tema y el disertante hacen que la sala había gente parada, vamos a decir, escuchándote. No me pude conectar porque había más de 100 participantes permanentemente. Felicitarte por eso. Así que, bueno, nada más. Hasta la próxima y felicitaciones nuevamente. Sí, yo adhiero a las palabras de Fernando. La verdad que ha sido muy concurrida la reunión. Has recibido muchos saludos hasta de Bolivia, Javier, de Río Cuarto, de Tartagal, mucha gente conectada y lamentablemente muchos no se han podido conectar. Este lunes también desde acá del Sanatorio Argentino, en conjunto con el Hospital Italiano, también de Buenos Aires, vamos a tener una capacitación que es muy importante y más en los días que hoy por hoy se viven, en compañía de la doctora Marina Fernández, que es la coordinadora del servicio de neonatología del Hospital Italiano, sobre duelo perinatal. También en su momento, también expondrá la doctora Eugenia Isabela, que es la responsable del área de cuidados paliativos de acá del Hospital Rawson de la provincia de San Juan, y nuestra psicóloga del Sanatorio Argentino, la licenciada Teresita Laría. Esta reunión también es por esta modalidad y es a las 21 horas, así que bueno, tratemos de conectarnos un poco antes para no vuelva a suceder de que queden muchos participantes. No sé, Oscar, si querés agregar algo. En principio, felicitarlos como organizadores y felicitarlo a Javier porque ha sido una disertación realmente muy linda. Y aprovecho la oportunidad también, aparte de felicitarlo a Javier, a saludarlo con mucho respeto a Mario del Barco. Yo a Mario lo conocí en 86 allá en el Clínica en Buenos Aires, estaba con Augusto Sola y bueno, desde ahí lo conozco y de ahí le mando un abrazo porque hacía bastante que no lo escuchaba en este último tiempo. No, simplemente nada más que eso y saludarlos con mucho respeto. Ha sido hermosa la disertación. Bueno, gracias a todos y un placer. Y obviamente el lunes de estar ahí enganchado para escuchar un tema tan importante como
como te van a dar y con la gente que tiene tanta experiencia como la gente italiana. Así que voy a ser un fiel oyente. Bueno, y quedan todos invitados para el próximo viernes, 11 de junio, 17 horas,